He titulado al sermón de este mediodía: Dios te puede usar otra vez. Dice Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino a dónde también. Mire usted, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Versículo siguiente. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. En el año 1929, en el estadio de Pasadena, California, se celebró en el Rose Bowl. La ciudad estaba de fiesta. Era el 1 de enero y celebraban, además de ese gran juego de fútbol americano, el famosísimo desfile de las rosas. En esa oportunidad jugaba la Universidad de Georgia Tech contra la Universidad de California. Y minutos antes de terminar la primera mitad del partido, el jugador de la Universidad de California, Roy Riggles, interceptó un balón y comenzó a correr con toda su fuerza. Lastimosamente, comenzó a correr en el sentido equivocado. Todos los compañeros le comenzaron a gritar que parara. La gente estaba enloquecida, gritándole que estaba corriendo en contra. Pero uno de los compañeros de equipo empezó a correr y lo logró alcanzar, apenas faltando 3 yardas para el touchdown. Eso significaba que el equipo contrario tenía la oportunidad y anotaron el touchdown. El primer tiempo terminó 7-0. El culpable, Roy Riggles. Llegaron a los vestidores todos con sus cabezas viendo hacia el suelo, y Roy se había puesto una toalla sobre su cabeza, llorando como un bebé. Por su culpa y por un error infantil hasta cierto punto, por pura desorientación, su equipo estaba perdiendo. El coach Neil Price en aquel entonces permaneció en silencio. No dio ninguna instrucción para el segundo tiempo. Todos se miraban las caras y faltando 3 minutos para salir a la cancha, el coach Price dijo las siguientes palabras: muchachos, los que jugaron la primera mitad jugarán la segunda. Todos los jugadores se pusieron de pie y caminaron al terreno de juego, excepto uno, Roy Riggles. El coach se acercó y le dijo: Roy, ¿escuchaste lo que dije? Los mismos jugadores que terminaron la primera parte continuarán en la segunda. Roy dijo al entrenador: no puedo, lo he arruinado todo. Coach, he arruinado su carrera. Lo odiarán por mi culpa. He puesto en vergüenza a la universidad y también he arruinado mi propia vida y mi propia carrera. No puedo salir y enfrentar a esta multitud. El coach puso la mano en el hombro del jugador y le dijo: Roy, ponte de pie. Vuelve al juego. El partido todavía no ha terminado. Roy se puso de pie, salió a la cancha y dice la historia que hizo su mejor juego que nunca antes había hecho. Lastimosamente, todo el esfuerzo y el sacrificio que hicieron no logró lo suficiente como para ganar. Ese día la Universidad de California perdieron 8-7. ¿Cuántos de nosotros en la vida hemos servido a Dios en algún momento?
Pero nos llegó la pelota y tomamos el camino equivocado. Nos llegó la pelota y salimos corriendo en la dirección opuesta. ¿Cuántos de nosotros hemos tropezado en el camino? O hemos hecho un acto vergonzoso quizá. O hemos hecho algo donde la gente nos ve pasar y nos señalan con el dedo. ¿Qué cosas habrán pasado por la mente de este hombre? Lo interesante del asunto es que el coach le puso la mano en el hombro y le dijo: Roy, el partido todavía no termina. En el Evangelio de Lucas capítulo 22 y versículo 54 dice la palabra. Recordemos lo que dijo Jesús a Pedro: Pedro, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos. No, Señor, yo no solamente soy capaz de ir contigo a la cárcel, contigo soy capaz de ir hasta la muerte también. Pero en este versículo dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, yo no lo conozco. 58. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro había dicho: voy a ir contigo a la cárcel si es posible, voy a ir contigo a la muerte si es posible, y ahora lo había negado 3 veces. Ahora estaba llorando amargamente. Quizá Pedro en ese instante pensó que sus días estaban terminados. Después de haber compartido con el maestro por 3 años y medio, después de haber utilizado mi barca para predicarle a las multitudes, después de haber cruzado una y otra vez el mar de Galilea al lado del maestro, ahora resulta que mi ministerio, ahora resulta que mi servicio a Dios, ahora resulta que mi vida está terminada. Pedro quizás pensó que nunca más podría volver a servir a Dios. Es probable que el recuerdo de todos aquellos años sirviendo al Señor le atormentaban. Pero cuando Pedro pensó que ya todo se había acabado, el hombre que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el hombre que siempre hablaba en nombre de sus compañeros, el hombre que vio a Jesús caminar sobre las aguas y dijo: si tú eres Jesús, haz que yo camine sobre las aguas también. Ese hombre que había demostrado estar cerca, ese hombre que había puesto su casa a disposición del maestro, ese hombre que se había ganado la confianza y la intimidad con Jesús, ahora lo había negado 3 veces. Ahora había llorado amargamente. Ahora pensaba que quizá nunca en la vida iba a volver a ser el mismo, que ya no podía volver a servir a Dios, que ya no podía volver a poner sus dones al servicio del maestro o a poner sus talentos al servicio del Señor. Pero pasó algo interesante, mis amados hermanos. Después de la resurrección, en Marcos capítulo 16 pasa algo interesante. Yo quiero que usted le ponga atención, por favor. Marcos 16, versículo 6. Es el ángel que está hablando. Marcos 16. Eche un vistazo usted ahí en su Biblia. Si usted pone atención a esto, Marcos 16, desde el versículo 1 nos habla acerca de la resurrección. Pasó el día de reposo, María Magdalena, todo muy de mañana en el 2. Y en fin, en el versículo 5, cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una
larga ropa blanca, y se espantaron. Era un ángel. Ahora póngale atención a las palabras del ángel. Él les dijo: no se asusten. Buscan a Jesús Nazareno. El que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Mira el versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos, coma, ¿y a quién más? Y a Pedro. ¿Qué vio Dios en Pedro en ese instante? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Habían cesado ya las lágrimas de Pedro? ¿O qué cosas estaban martirizando el pensamiento y el corazón de Pedro en ese instante, que Dios tuvo que usar un ángel para poder decir: díganle a los discípulos? ¿Y saben qué? Díganle también a Pedro. Díganle también a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. La siguiente vez que Pedro se encontró con Jesús, yo puedo imaginarme a Pedro llegar delante del Señor con la mirada puesta en el piso, sin querer mirarlo a los ojos, por la vergüenza. La vergüenza de haberle fallado a Dios, la vergüenza de haberle fallado a la iglesia, la vergüenza de haberle fallado a los hermanos, la vergüenza de haberle fallado a los otros discípulos, avergonzado. Y es ese momento cuando Jesús le hace a Pedro la misma pregunta 3 veces. Pedro, ¿me amas? Y a la tercera vez Pedro le dice al Señor con toda su alma, todo su corazón: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Simple y sencillamente, lo que pasó no fue mi intención. Porque, mis amados hermanos, errores los cometemos todos. Nadie tiene ni la autoridad ni el derecho de señalar a nadie. Y como dijo un amigo hace muchísimos años: antes de señalar con tu dedo, asegúrate que lo tengas limpio. Y yo pienso que limpios no estamos. De una u otra forma, todos hemos fallado. De una u otra manera, todos la hemos, como vulgarmente decimos, regado. O como dicen en Colombia, le hemos embarrado. De una u otra forma. ¿Y qué pasó después? Y fíjate, hay cosas que la Biblia no dice, pero ¿verdad? Me encanta a mí meterme por ahí en los versículos y digo yo, ¿y qué habrán dicho los otros discípulos? Pues, porque nosotros somos crueles, amado. Somos crueles cuando alguien ha fallado. ¿Qué tal cuando venía Pedro? Mira quién viene ahí, vamos a ver si es cierto que es de bocón igual que antes ahora. Vamos a ver con qué aparece, y que se la lleva que es el líder, que se la lleva que es el jefe de todos nosotros. Y mira, 3 veces lo negó. La gente es cruel. La gente es cosa seria. Pero lo lindo y lo maravilloso de esto es que Dios es el que pone a las personas. Dios es el que te exalta, y en unos momentos en la vida Dios es el que te pone abajo porque lo necesitamos. No hay manera de subir si no estamos abajo. No hay manera de conocer la gloria si primero no hemos conocido el piso, mis amados hermanos. No hay manera de conocer la exaltación si primero no hemos sido humillados. Pero es Dios el que nunca ha quitado sus ojos de nosotros. Jamás. Y ahora en Hechos capítulo 1, versículo 14, ¿qué fue lo que pasó? Y esto es lo que yo siempre he dicho. Mire, no hay persona más inteligente que aquella persona que a pesar de haber fallado, a pesar de haber cometido un error, siempre busca la casa del Señor. Es aquel que dice: mire, pastor, yo perdóneme, ¿verdad? Yo sé que yo hice una cosa indebida, yo sé que yo fallé, pero está bien con usted si yo me siento aunque sea en la última fila. Pero yo de aquí no me quiero mover. Es que yo necesito esto, yo respiro por esto. El peor error, fíjate lo que te digo. El peor error, además de la embarrada, es el apartarse.
Es peor apartarse que haber cometido el error que se cometió. Porque la única manera de restauración es a través de la palabra. Es la única forma. A través de la palabra. Y Dios es un Dios restaurador. En Hechos capítulo 1 versículo 14 dice la palabra que todos perseveraban unánimes en la oración y ruego. Ahí estaban las mujeres, ahí estaba la mamá de Jesús con sus hermanos. Qué lindo. Regrese el versículo un poquito, por favor. Por cuestión de tiempo no puedo meterme mucho en esto, pero yo te quiero decir algo. La Biblia no habla mucho de la relación de María con Pedro. Pero ¿cómo cree usted que se llevaba María y Pedro? Sabiendo María que Jesús vivía en la casa de Pedro. No estaba profundamente agradecida. Ahora tenemos a María con otras mujeres reunidas y con sus hermanos. Y el versículo 15 dice: y en aquellos días, ¿quién se levantó? En medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Mire qué lindo. Cuando Pedro pensó que ya no más podía servir, ahora Dios lo levanta. Cuando Pedro pensó que ya todo se había terminado, ahora Dios lo restaura. Cuando creyó que a lo mejor nunca volvería a servir, los mejores días estaban por delante. A tal grado que en Hechos capítulo 2 versículo 14 dice la palabra del Señor: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. El mejor sermonazo de Pedro lo tenemos en este capítulo. ¿Quiere saber usted cuál fue el resultado de este sermón? Lo tenemos en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y dígame usted cuántas personas se añadieron por el sermón de Pedro ese día. ¿Te das cuenta? Dios te puede volver a usar. Dios te dio dones, Dios te dio talentos, y un día el Señor te va a reclamar por esos dones y te va a reclamar por esos talentos. La regamos, la embarramos, cometimos un error, hicimos lo que no teníamos que hacer. No es excusa. Dios te pone la mano en el hombro y te dice: el partido todavía no se ha terminado. Dios te puede volver a utilizar. ¿Qué va a decir la gente? Who cares? Por amor de Dios, ¿qué dice la gente? Hermanos, si estamos pensando qué es lo que la gente dice, no podemos ni respirar. Para hablar mal de ti son buenos, pero para darte una tortilla, no. La gente es amiga tuya cuando tú estás bien. La gente quieren ser tus amistades cuando las cosas caminan bien. Pero tan pronto cometes un error y vas para abajo, te dan la media vuelta, amado, y no quieren saber de ti. ¿Qué importa? Pero hay uno que es el que nos levantó, que es el que nos salvó, el que nos justificó, el que nos ha santificado, que te dice: el partido todavía no se ha terminado. Falta más, yo puedo hacer muchas cosas más por ti. Y Pedro se levantó con mucha más fuerza, con mucho más poder, con mucho más auge, con mucho más ímpetu, aún después de lo que había sucedido. Y no solamente esto, terminó escribiendo 2 epístolas que las tenemos en el Nuevo Testamento. Es decir, el partido todavía no se había terminado. En Hechos capítulo 12 tenemos a un segundo personaje. Se llama Juan Marcos. Versículo 12, Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Este versículo nos dice varias cosas. En primer lugar, quiero que sepa que Juan Marcos no es Juan el Amado. Este es otro Marcos, ¿ok? Esta es la primera vez que encontramos a Juancito acá, Juan Marcos, en este versículo. Su mamá tenía casa de oración en su casa, ¿ok? Llegó casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Primera vez que tenemos aquí a Juan. Ahora, más adelante nos damos cuenta que este Juancito tenía un tío que era bien reconocido. Tenía mucha influencia en el evangelio. ¿Sabe cómo se llamaba su tío? Se llamaba Bernabé. Bernabé
Un día, sin duda, platicando con Juan Marquito, le dice: oye, Marcos, tú deberías considerar las misiones. Quiero que conozcas a un gran hombre que se llama Pablo. Y mira, este hombre es un misionero. ¿Por qué no vienes con nosotros? Vamos, hagamos un viaje. Convence a Juan Marcos. Y Juan Marcos dice: bueno, me gustaría la experiencia, ¿verdad? Metámonos al barco Logos, pues, y vamos a ver qué es lo que pasa. En Hechos 13:5 dice la escritura que aceptó. Y mira lo que pasó. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también ¿a quién? Juan se apuntó y dijo: yo voy, aunque sea para lavar los platos, pero yo quiero ir y conocer cómo es este mundo de las misiones. Bueno, en el versículo 13, ahí mismo 13:13. Ok, parece como que no mucho le gustaron las misiones. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan dijo: no, esto no me llega. Y le dijo a su tío: ¿sabes qué? No, yo aquí me quedo. ¿Cómo te va? Yo aquí me quedo. Yo, apartándose de ellos, se regresó. Va. Ni modo. No dice mal la escritura. Si hubo pleito, no dice mal la palabra. Pero en Hechos 15:36 se supone que el tío, cuando regresaron a Jerusalén, hablaron con Juan Marcos y le dijo: oye, Juan, eso que hiciste no está bien, mi hijo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Ahorita vamos a ir en otro viaje, ¿por qué no nos acompañas? Y Juan Marcos pues dijo: bueno, está bien, voy a ir con ustedes. Entonces, después de algunos días, Pablo le dice a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están los hermanitos. Y Bernabé, atención, ¿qué quería Bernabé? Que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Y luego qué pasó? Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo ¿a quién? Es que mira, si es que hay gente que no olvida. ¿Vos querés que llevemos a este que se apartó? ¿Vos querés que llevemos a este que nos dejó tirados en el camino? Pues no, fíjate. Y no había ido con ellos a la obra. 39. Y hubo tal desacuerdo. Imagínense con que hay desacuerdo entre estos grandes hombres de Dios, mi hijo lindo. ¿Cómo no nos vamos a tener desacuerdo aquí tres gatos nosotros? Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron, hermanos, el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y se fue a Chipre. Y luego el siguiente versículo dice que Pablo escogió a Sila y se fue por otro lado. Mire usted. Todo a causa de una discordia causada por Juan Marcos. Estas cosas, hermanos, los errores que hemos cometido en la vida, tarde o temprano nos pegan. Claro que sí. Un día, en el momento de reflexión, solo nosotros, cuando comenzamos a pasar la película de nuestra vida. Y algunas veces toma tiempo, toma años, cuando decimos: híjole, mano, qué embarrada, qué regada. Híjole, no quiero ver. ¿Cómo se sintió Juan Marcos cuando le dijeron: mira, por culpa tuya, Pablo y tu tío están peleados? ¿Pero cómo? Pues claro, porque él te quería llevar, y como tú nos dejaste tirado la vez pasada. Pasó un tiempo, pero el mensaje de esta tarde es: Dios te puede volver a usar. No sabemos qué cosas pasaron, amado mío. No sabemos qué cosas pasaron. Pero en Filemón capítulo único, versículo 23, vemos a ese que se había enojado. Filemón, papito, Filipenses es otro. ¿No parece? Mire usted lo que dice. Yo no sé qué pasó, pero te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo. Y el versículo 24, Pablo dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, ¿quiénes son? Mis colaboradores. Qué lindo, ¿no es cierto? Qué lindo. Cuando usted pensó que el partido se había acabado, cuando usted pensó que había que colgar la toalla, cuando usted pensó que había que colgar los guantes,
Cuando usted pensó que no, yo me quito la corbata. ¿Cómo te sientes cuando echas un vistazo a tu closet y ves tus saquitos que tenías guardados para el culto, que ahora los ocupas para reuniones sociales? ¿Cuándo ves cuando te encontrás con un papel metido en uno de tus libros de la agenda de una reunión en la que usted estaba participando? ¿Por qué te digo que el peor error que puede cometer una persona es apartarse? Te voy a decir por qué. Porque cuando la persona se aparta del evangelio, Satanás, el diablo, aprovecha ese tiempo para meterte puras estupideces en la cabeza. Por eso digo, apartarse es peor que cualquier error que se haya cometido. Yo no creo que ninguna iglesia y ningún pastor y ninguna persona en una congregación tiene la autoridad de decirle a alguien: usted no es bienvenido en esta iglesia. Porque desde el momento que quiere, si tiene el deseo sincero, si tiene verdaderamente el deseo genuino de un verdadero cambio, de hacer las cosas correctamente, hermano, todos deberíamos de sentirnos contentos por eso. Marcos, en 2 de Timoteo 4:10, Juan Marcos, mire, aquel que dijo: no, yo no quiero que este vaya con nosotros. Si él viene, yo me voy por otro lado. 2 de Timoteo 4:10 dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue para Galacia y Tito se fue a Dalmacia. Versículo 11: solo Lucas está conmigo. Y mire el favor que pide el apóstol: toma Marcos y tráelo contigo, porque me es útil. ¿Para qué? Para el ministerio. Usted es útil para el ministerio, hermano. Hermana, usted es útil para el ministerio. Juan Marcos terminó escribiendo el primer evangelio. Se cree que Marcos fue escrito antes que Mateo. Cuando Marcos pensó que ya el partido se había terminado, Dios le pone la mano en el hombro y le dice: Marcos, el partido todavía no ha terminado. Me eres útil para el ministerio. Sansón pensó que por sus errores el partido se había terminado. El rey David pensó que por sus errores el partido se había terminado. En este día, mi querido y amado hermano, no permita que un evento en su vida lo haga sentir inútil e inservible para Dios. No permita que un error le haga pensar que Dios lo ha desechado. Él dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Mi querido y amado hermano, en este día Dios nos pone la mano en el hombro y nos dice: me eres útil para el ministerio, porque el partido todavía no ha terminado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor mío, no solamente acá en esta ciudad, pero en todas partes donde escuchan estos mensajes, hay tanto talento, tantos hombres y mujeres con tantos dones, que piensan que el partido ya se terminó. Pero en este día, el Dios de la gloria, el Dios de la gracia, el Dios del perdón, el Dios de la misericordia, nos pone la mano en el hombro y nos dice: no, Señor, me eres útil para el ministerio. Me eres útil para el ministerio. Dios nos puede volver a usar. Jamás debemos permitirle que un evento defina nuestra vida. Jamás debemos permitir que un error defina nuestra vida. El Dios de la gloria sigue en su trono y en este día te dice: me eres útil para el ministerio. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, yo quiero hacerle la invitación para que le abra su corazón a Jesús y lo reciba como el Señor y el Salvador de su vida. Mientras la iglesia ora, si usted nunca antes le ha entregado su corazón al Señor, venga a los pies de Jesús.
Entréguele su corazón a Cristo. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor, ahí donde está, póngase de pie. Venga. No estamos hablando de cambiar de religión, estamos hablando de tener un encuentro personal con Jesús. Venga a los pies de Cristo, entréguele su corazón al Señor, póngase de pie. Venga y experimente su mejor vida con Cristo. Perdón de pecados, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias, Señor, por tu muerte. Gracias por tu resurrección. En este día me entrego a ti, Señor. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Iglesia, que la paz de Cristo le acompañe. No olvidemos que a las 6 de la tarde estamos de regreso. Tenemos un mensaje para las parejas hoy a las 6 de la tarde. Líderes y servidores, nos miramos en un minutito a mi derecha, por favor. Bendiciones.